El Señor Jesús les bendiga. Vamos a dar inicio a la capacitación de maestros de escuela dominical. Tenemos como tema maestros, mi función, misión y compromiso. Vamos a tomar esta capacitación en dos fases. La primera tiene este tema, el cual vamos a socializar en este momento, sabiendo que cuando hablamos de función estamos hablando de un objetivo que tiene una persona determinada para realizar una actividad. Misión también nos permite entender que es un encargo que alguien debe cumplir. De igual forma, el compromiso que podemos tener cada uno de nosotros es cuando una persona se compromete a hacer algo de la mayor disposición o con la mayor disposición en este caso. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que dice: y en estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 7 al 9 nos regala este mensaje que nos permite que todo el tiempo, en cada instante, debemos dar mención a la enseñanza que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Los maestros como tal, en este caso, deben ser imitadores. ¿Pero imitadores de quién? Dice la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11. Pablo seguía a Cristo, guardaba y hacía lo que su maestro le enseñó. Por eso en este texto él nos invita a que seamos imitadores de aquel que nos amó, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, de aquel que nos dejó estrategias puntualizadas de cómo debíamos nosotros andar en esta tierra. Por eso, en este momento, como maestro, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes: el hacer y el no hacer. ¿Qué debemos hacer? Llenarnos cada día de la palabra de Dios, trabajar con la guía del Espíritu Santo. Como maestros, no podemos siempre limitarnos a nuestros pensamientos y nuestros conceptos, sino que tratemos de irnos a la luz de la palabra y mostrarle a nuestros niños, niñas y adolescentes quién era Jesús, para qué vino Jesús y cuál era el objetivo del Señor Jesucristo, el llegar a esta tierra, el enseñarnos y el de hacer algo muy importante, que era dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. No hacer, ¿qué no debemos hacer? Reemplazar la palabra de Dios por nuestra propia opinión. La palabra de Dios es profunda, los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Por eso debemos intentar siquiera tener una chispa de lo que realmente el Señor quiere para con aquellas almas sedientas de Él. La influencia del maestro. Es muy importante que nosotros podamos entender por qué somos llamados maestros, por qué nosotros tenemos que saber eh, ejecutar esta función tan importante que el Señor nos ha dado en este año. La definición de influencia dice que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Nosotros no somos esos titereteros, como podemos pues, mencionar en este caso, como vemos acá en el dibujo, sino que nosotros vamos a generar, vamos a impactar la población por la cual nosotros estemos trabajando, en la cual nosotros estemos trabajando. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender el propósito de Dios, para que ellos puedan caminar con el Señor, para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Por eso cada uno de nosotros en nuestras diferentes funcionalidades que tengamos con base a nuestras capacidades y con base también a nuestras destrezas y con base también a la lección que nosotros vamos a impartir dirigida por Dios, vamos a determinar muchas fases del comportamiento de nuestros estudiantes, nuestros alumnos o discípulos. Vamos a alterar su forma de pensar y de actuar. ¿Cómo influye el maestro en el aprendizaje? ¿Cómo influye el maestro en la vida? ¿Y cómo influye el maestro en la personalidad de aquellos que los escuchan? Cuando hablamos de que el maestro influye en el aprendizaje, estamos hablando de una buena relación que el maestro tiene con su discípulo,
Permite que haya un buen rendimiento en la clase, ya que éste podrá poner atención, pondrá todo su esmero y su dedicación. El maestro influye también en la asistencia que pueda tener en cada una de sus clases, porque estarán esos niños y esos adolescentes interesados en volver a asistir, en volver a escucharlos. Por eso el maestro en el momento en que esté en su espacio de clase tiene que entregar todo su ser, tiene que entregar todas sus fuerzas, tiene que entregar todo lo que sabe, esperando claramente que Dios lo pueda usar en gran manera a favor de las vidas que van a estar enfrente de cada uno de nosotros. En la vida, el maestro influye en la vida de sus discípulos. Lo ayuda a forjar relaciones sólidas, influyendo positivamente en todos los aspectos de la vida, ayudando a que tenga éxito. Un buen maestro debe estar allí para ayudarlo independientemente de lo que el niño o adolescente llegue a necesitar. Sabemos que en este momento, en esta fase de esta vida como tal, existen muchas problemáticas, problemáticas que de pronto nosotros no alcanzamos a observar, pero que sí están. De pronto podemos encontrar niños o adolescentes llenos de depresión, de tristezas, de muchas cosas. No podemos simplemente forjar la depresión o la tristeza con un llanto o con una cara cabizbaja. Muchas personas a veces sonríen, muchas personas a veces viven su vida normal y parece que no tuvieran problemas, pero aún allí sí existen en lo más profundo del corazón. Por eso el maestro debe forjar esas relaciones sólidas con su estudiante, con su alumno, con su discípulo, para poderlo conocer. ¿Por qué es importante en la vida? Porque es que el maestro tiene que intentar conocer a aquella personita que tiene al frente de ellos para detectar de pronto alguna necesidad en la cual haya que actuar. ¿Por qué el maestro influye en la personalidad? El maestro influye también en la personalidad o en el comportamiento de sus alumnos, de sus estudiantes o discípulos, en el proceso formativo, dándole pautas, estrategias y herramientas para el mejoramiento de su yo personal. Sabemos que el carácter del cristiano se va forjando en la medida en que nosotros vamos conociendo cada día la palabra del Señor, en la medida en que vamos ejecutando, en que vamos poniendo en práctica. Por eso es importante el maestro, como esa herramienta que forma, como esa herramienta que va a mejorar un poco ese yo personal de esa personita. Cuando nosotros damos una buena clase, una excelente clase, pues nuestros estudiantes, nuestros alumnos o discípulos, ellos se van a ir para su casa con esa inquietud o con ese mensaje, con esa enseñanza en su corazón. Y cuando llegue en la vida cotidiana de esa persona, ella va a saber cómo actuar en esas diversas dificultades que se le han de presentar. Entonces, es muy, pero muy importante que nosotros podamos ser ese eje formativo, esa inspiración, esa herramienta de aprendizaje. El maestro enseña un poco por lo que dice, enseña más por lo que hace, pero enseña mucho más por lo que él es. Los niños y adolescentes aprenden por imitación. Cuando nuestras acciones se convierten en ejemplaridad, genera un impacto en el niño, ya que permite organizar la realidad. ¿De quiénes? De estos niños, de estos adolescentes. Ellos actualmente no tienen una realidad ya conformada, sino que nosotros, por medio de la enseñanza y con ayuda también de los padres, porque los padres educan en su casa, ellos nos van a permitir que nosotros podamos también tocar un poco de esa formación, podamos tocar un poco esa realidad. ¿Y qué necesitamos nosotros como maestros para poder ser ese eje formativo, pero desde la ejemplaridad, desde el ejemplo? Uno de los aspectos importantes es ser coherentes con lo que decimos. Que si la lección o la enseñanza que vamos a impartir la hemos nosotros primero, la hemos atribuido a nosotros mismos, la hemos aplicado a nosotros mismos para nosotros poder tener una autoridad, para nosotros poder tener
una palabra certeza real y verdadera frente a nuestros muchachos. Otro de los aspectos importantes que debemos nosotros tener en cuenta y que necesitamos es tener criterio lógico, que podamos nosotros, pues si vamos a colocar un ejemplo, si vamos a tomar una temática, poder tener un criterio sólido, fundamentado bajo la palabra de Dios y no tanto bajo nuestros propios conceptos. Tercero, no mentir y cumplir con lo que decimos. Tratemos de que pues todo lo que estemos dándolo, impartiendo a nuestros estudiantes, sea también de nuestra propia realidad de vida. Como maestros debemos trabajar en nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos examinarnos y mirar si estamos cumpliendo con algunos criterios de los cuales pues deben ser de común en nosotros, de nuestro diario vivir, como la oración, como el leer la Biblia, como el ser un adorador permanente, como caminar con el Señor en todos los aspectos. Hay unas diferencias que hay que tener en cuenta y es referente a si somos maestros o profesores. Maestro eh, es aquel que imparte una formación, una enseñanza, aquel que cuida de aquel que tiene enfrente, pero ya el profesor ya viene siendo alguien de la academia, alguien que tiene un título profesional, que tiene unos escalones estándar que lo atribuye a ser profesor. Uno de los puntos que debemos tener en cuenta y la diferencia entre ellos, si vamos a leerlo, dice que un profesor sustenta su saber sobre un título académico, un maestro lo hace sobre todo una vida de experiencias y de aprendizaje. Un profesor enseña el contenido de una materia, un maestro enseña todo lo que sabe. Un profesor fue antes un alumno, un maestro fue un discípulo. Un profesor enseña conocimientos necesarios o no para vivir. Un maestro enseña a vivir. Un profesor, nadie le discute sus afirmaciones. Un maestro está siempre abierto a la sana discusión. Un profesor no suele conocer a sus alumnos. Un maestro no admite a un discípulo sin antes conocerlo. A un profesor se le impone la materia a enseñar, a un maestro solo le enseña su saber. Un profesor evalúa a sus alumnos por escrito, un maestro lo hace con la mirada. Un profesor muestra unos conocimientos generales, un maestro abre todo un camino a sus discípulos. Es importante también entender que un profesor necesita encontrar de pronto un colegio donde impartir sus clases. Un maestro es buscado por sus discípulos y todos los espacios son válidos para impartir una enseñanza. Un profesor cambia de materia según la legislación vigente. Un maestro cambia según la experiencia vital. Y cuando hablamos de experiencia vital, estamos hablando de vida como tal, de lo que cada proceso de vida nos añade como una experiencia. Un profesor puede ser joven, un maestro nunca tiene una edad precisa. Sería una contradicción. Un profesor nunca se equivoca. Si está escrito en el libro es que es así. Un maestro busca o se basa en la sabiduría, en los errores cometidos en el pasado y los que aún están por cometer, pero no diferenciándolo en lo que ya está establecido, sino que al contrario, llevándolo todo a una reflexión. Un profesor solo será respetado si la ley de turno lo permite. Un maestro infunde respeto en todo el momento, incluso a los que no le conocen. Un profesor también le impone a los alumnos. Un maestro tiene un privilegio de seleccionar aquellos discípulos que lo han de seguir. Un profesor abandona a sus alumnos cuando la ley de turno se lo exige. Un maestro solo los deja cuando él cree que ya no es necesaria su presencia. Por eso que en todos los procesos debemos mirar cuál es nuestro inicio y cuál es nuestra finalidad. A un profesor le estipulan el tiempo que debe pasar con sus alumnos cada jornada. Un maestro vive para sus discípulos y estos para él las 24 horas del día. No solamente en el horario de clases, domingo a domingo, sino que podamos también orar e interceder por ellos. En algún momento que los podamos encontrar en algún lugar, saludarlos e interaccionar con ellos. El profesor enseña a los padres educan,
El gobierno propugna las leyes, el maestro lo es todo para el discípulo y está por encima de todos. El profesor castiga al desobediente, el maestro aprovecha el error del discípulo para darle una lección. El profesor enseña con el libro por delante, el maestro lo hace con el ejemplo. Cualquier profesor puede convertirse en maestro si lo desea, pero nunca un maestro puede convertirse en un profesor, ya que el ser maestro es una vocación. Tú eres un maestro y tus niños tus discípulos, ellos te imitarán en todo. Si nos hemos dado cuenta desde el principio al final de estas diapositivas hasta este momento, estamos hablando de lo que es un maestro, lo que realmente debe ser un maestro y cuál es el ejemplo que debe impartir ante sus discípulos. El papel del maestro, el papel de pronto de los papás. Podemos decir que los papás instruyen al niño en ese camino y aun cuando fuere no se apartará de él. La palabra de Dios no los rectifica. Por eso es importante que nosotros ayudemos a un poco en esa parte de la edificación de la enseñanza de los niños y adolescentes. Por eso edificar, que es lo que nos permite de pronto nosotros hacer, es ir colocando un poquito más en esa obra de vida que es de los niños y adolescentes. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Nosotros hacemos parte de ese equipo que va a permitir o que va a ayudar a capacitar parte del pueblo de Dios. En este caso es un pueblo pequeño, son vidas pequeñas, son corazoncitos que están totalmente dispuestos a recibir de Dios. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? Nosotros no podemos ir a trabajar si no tenemos las herramientas, pero ya nosotros las poseemos dentro de nosotros mismos, tenemos que sacarlas y ejecutarlas. Uno de los recursos con que son de aprendizaje, las herramientas de aprendizaje, que lo vamos a ver más adelante, que son los tipos de aprendizaje o algunos estilos, el programador organizador de clase, todo maestro debe tener su programador, debe tener su organizador. ¿Qué implica? Un cuaderno grande, donde usted vaya a organizar, bueno, esta es mi lección, me la dieron por WhatsApp, me la dieron físicamente, pero entonces yo voy a organizar qué voy a hacer como tal, cómo voy a enriquecer yo más esa lección, qué más le puedo colocar para que se vea bonita, para que se vea interesante. Entonces, ¿qué otras herramientas nosotros tenemos? Las lecciones, los textos guías. Esos textos guías ya diseñados por la iglesia ya vienen todos completos, ya vienen todos organizados, pero aún usted puede organizarlos más, puede enriquecerlo más, dirá, uy, yo quiero hacer tal cosa, este coro o esta manualidad se adapta a esta temática, vamos a hacerlo para ser más creativos, más llamativos, más impactantes en la clase. Sabemos que esas lecciones poseen su versículo de memoria, es muy importante que esta parte de la lección se enfatice mucho, el versículo de memoria, el desarrollo de la lección, la motivación y la evaluación. Con el versículo de memoria pueden hacer diversas actividades como campeonatos, como concursos, en los cuales nosotros podamos ver o visualizar que estos muchachos hayan aprendido adecuadamente el texto de ese día. Tu salón o espacio de clases, devocional de niños, canciones y ademanes. Cada salón, cada espacio debemos adecuarlo a la temática que vamos a llevar. Que nuestros niños cuando lleguen ya encuentren sillas organizadas, temáticas ya colocadas en el pizarrón o en la pared que se ha de utilizar, que ellos encuentren todo dispuestos, que no nos vean de pronto corriendo, que me hace falta una cosa, que me hace falta otra, sino que ya ellos vean que, uy, mi maestro llegó con tiempo, mi maestro vino y oró, mi maestro organizó para que yo pudiera tener algo ya claro en la entrada de mi clase. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? Los podemos encontrar como tipos de aprendizaje, como estilos de aprendizaje. Todas estas herramientas nos van a ayudar a que podamos enriquecer
nuestras clases domingo a domingo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tenemos el aprendizaje por palabras. El aprendizaje por palabras nos va a permitir poder tener claro algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a que podamos mejorar nuestra interpretación y nuestra ejemplificación de las lecciones o historias que nosotros vayamos a darle. El aprendizaje por palabra nos permite impactar y nos permite también impartir una información. Este aprendizaje lo podemos utilizar como una herramienta donde nosotros podamos usar libros, historias, cantos, actividades que requieran palabras o escritura. ¿Cuáles vienen siendo esas actividades que requieran palabras o escrituras? Una sopa de letras, un rompecabezas, un concurso de quién escribe más rápido dentro de un texto bíblico. Entonces, todo que utilice palabras, lo que nos permita tener un dialecto claro, nos va a ayudar a que podamos afianzar este aprendizaje con base a las palabras, con base a una historia, con base a un cántico. Necesariamente no podemos simplemente pues coger una lección de punta a punta, sino que dependiendo de la creatividad del maestro, pueda ejemplificarlo. El aprendizaje visual. Este aprendizaje visual nos da una enseñanza más proyectiva. Y aquí utilizamos dibujos, manualidades, mapas visuales de la historia o aquellas láminas que nosotros colocamos con algún personaje o una situación bíblica, fotos, videos, documentales. Estas historias de aprendizaje visual le permiten a los niños, sobre todo los niños más pequeños, a poder entender más rápido lo que se quiere decir. Entonces, estas son una de las herramientas que nos permiten nosotros poder tener una clase más interactiva. El aprendizaje con actividades físicas, ya sabemos que dentro de esas actividades lo hacemos al aire libre, en espacios amplios, donde podamos hacer ejercicios, actuaciones, canciones con movimientos o hasta competencias. El aprendizaje físico es un medio de aprendizaje que no solo nos permite entender una lección, sino que mejora el bienestar psicológico de tu alumno, de tu estudiante o de tu discípulo. Da confianza en sí mismo y produce una autoestima alta. Favorece la socialización y la autonomía. Adquiere valores como la constancia, la perseverancia, humildad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, disciplina, cooperación y el compañerismo. Es ahí donde a veces notamos que hay chicos como muy pasivos, muy quietecitos, pero en la hora de la clase, cuando utilizamos este tipo de aprendizaje, ellos tienden a intervenir, tienden a participar, los vemos que hablan, los vemos que mueven, los vemos que sonríen. Entonces, muchos de nosotros tenemos que intentar conocer a nuestros niños y adolescentes para saber cuál es la enseñanza que es más acorde a esa clase. Y otro de los aspectos es que se mejora el estado de ánimo y el estado emocional. El aprendizaje con lógica. El aprendizaje con lógica nos permite que tengamos una capacidad para razonar, para resolver problemas y permite el análisis de una relación causa y efecto. Aquí utilizamos actividades como igualando, clasificando, relatos en secuencia, resolviendo problemas o a veces adivinanzas. Y esto ya va dentro de la creatividad de cada maestro. Uno de los puntos que me gusta mucho y es que dentro del aprendizaje con lógica nos lleva a un análisis de relación causa y efecto. Si pasa esto, ¿cuál sería entonces el efecto
de lo acontecido. Entonces, ahí tenemos como ejemplo de pronto un rompecabezas. Ahí la persona, a algunos se les dificulta realizarlo, otros o más rápidos, pero eso es porque la persona o porque el niño o adolescente tiene una capacidad elevada en su parte lógica. El aprendizaje relacional nos ayuda a aprender y comprender la relación que existe entre estímulos individuales. Estos estímulos individuales nos permiten que nosotros podamos entender la información relacionada con el concepto o con el suceso relevante ya existente. ¿Qué pasa? Yo puedo tomar un texto bíblico, pero de pronto ese texto bíblico pues me está enseñando algo y me encontré que hay un video o que hay una reflexión que va acorde a esa misma enseñanza. Entonces ahí hay una relación de una cosa con la otra, pero que me va a dar una misma enseñanza. Entonces, esto es el aprendizaje relacional. Aquí podemos trabajar en equipos, podemos hacer juegos con otros o juego de roles, trabajando juntos y haciendo un solo trabajo. Está el aprendizaje musical, habitualmente se hace con cánticos, usando instrumentos, inventando palabras y cantos. Muchos utilizamos el último punto cuando no, invéntense una canción sobre la obediencia, entonces los muchachos habitualmente ellos pues la hacen. Pero el aprendizaje musical nos permite que el niño o adolescente interprete no solo los instrumentos, no utilice solamente su voz y cuerpo, sino que ellos adquieren a partir de esa experiencia habilidades y técnicas expresivas. O sea, vamos otra vez a los chicos que son un poco activos y otros que son pasivos. Estas habilidades les va a permitir a que ellos puedan expresar lo que ellos sientan. Y en el momento que ellos puedan expresar, pues también nos vamos a dar cuenta cuáles son sus necesidades. Programador organizador de clase, ya habíamos mencionado que una de las herramientas que el maestro debe tener en cuenta es tener su propio programador, su propio organizador. Aunque de pronto el equipo o comité como tal de líderes no lo vayan a revisar, sí es importante que el maestro aprenda a tener escrito lo que va a hacer. No de pronto tenga la facilidad que simplemente no, yo voy y hago esto así y yo no preparé, sino que yo llegué, hice lo que pude y ya y salí del paso. No, es importante que durante la semana usted mantenga escribiendo y organizando, voy a hacer esto cuando llegue, a mitad de la clase voy a hacer otro punto, como es tal punto, y así y cómo voy a finalizar. Ayuda a tener orden planificado acertadamente antes del tiempo señalado para la enseñanza. Las lecciones, ya sabemos que las lecciones ya vienen de unos libros ya elegidos, ya publicados por nuestra iglesia y ya viene todo organizado. Más sin embargo, debemos que primero considerar las apreciaciones dadas del material señalado, buscar la forma de hacer la clase de manera creativa y entendible según la clase, edad, y el desarrollo cognitivo de tus niños. Fomentar una manera didáctica a la hora de enseñar los versículos de memoria y no olvidar actualizar la información. Cuando hablo de actualizar es que tú le puedes agregar un poco más a esa enseñanza, a esas lecciones que pues ya tienes allí seleccionada por nuestro comité. Tu salón y espacio de clases. El salón también es tu herramienta para poder impartir una excelente clase. ¿Qué se recomienda? Llegar media hora antes, darle un ambiente según sea el tema de tu clase para ese día, llévate una decoración bonita, utiliza pizarrón y si no hay pizarrón puedes utilizar de pronto la pared donde vas a trabajar, créate un cuadro de honor, premia a tus niños y adolescentes, recibe a tus niños y hazlos sentir importantes. No dejen primero los niños allí solos y luego que el maestro llegó. Primero que el maestro esté allí para recibirlo. No olvide los cantos y la oración. Tu lección es divertida, transmítela, realízala dinámicamente. Todas las lecciones prácticamente son temas muy hermosos, pero el maestro va a hacer brillar aún más esa temática. El versículo de memoria es muy importante, no lo olvidemos.
Juegos y preguntas nos permiten también poder evaluar nuestra clase y saber si los muchachos estuvieron atentos y comprendieron y se han de llevar la enseñanza de manera clara. El devocional de niños. Sabemos que el devocional de niños lo vamos a tener antes de las clases y aquí vamos a ¿qué? A cantar, aquí vamos a hacer los ademanes, vamos a repasar el tema general, el versículo general. Esto nos permite que nosotros podamos tener una interacción cercana con los niños y las canciones también nos enseñan. Cuando vengan los ademanes debemos realizarlo de la manera adecuada, hacer que nuestro cuerpo interprete y enseñe lo que nos está diciendo la canción o el mensaje que la canción está transmitiendo, impactando la vida de los niños. Finalmente, el Señor te ha hecho un llamado y sabemos que serás de bendición este año. No olvides que el Señor constituyó apóstoles, que constituyó profetas, que constituyó evangelistas, que constituyó pastores, pero también constituyó maestros. O sea que tenemos un llamado muy especial de parte de Dios para poder realizar un buen trabajo, para poder ejecutar una buena función. Gracias.